tiene que ver con el fútbol. Evidentemente hubo una campaña anti-Argentina a nivel mundial y esto no es casual, ya lo dije en programas anteriores, que se notaba que a través de las redes sociales el poder mundial buscó la manera en que se haga una campaña anti-Argentina porque era anti-Latinoamérica, ¿no? Y también la pelea entre hermanos por ahí de países latinoamericanos. Claro. Porque la fortaleza del poder siempre es la división del pueblo, creo que todo el mundo sabe eso, y prefiere que estén enojados los mexicanos con nosotros antes que estén enojados o que nos defendamos entre todos, como en su momento fue, por ejemplo, con el UNASUR, que lamentablemente duró muy poco porque Néstor Kirchner falleció. La conformación del UNASUR era un poder muy importante de Latinoamérica unida, sobre todo de los grandes países, que buscaban revertir la situación económica, mejor dicho, y buscar la distribución de la riqueza en sus pueblos con diferentes autonomías, cada país con su autonomía, pero con un proyecto de la famosa patria grande, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Nosotros por ahí, o la gente, no está pendiente de eso, pero el poder está siempre mucho más adelantado al pueblo, ¿no? Hasta incluso se ha utilizado el Mundial de Fútbol para instalar ese orden, como bien dije, que no fue casual o casualidad cuando Argentina seguía ganando los partidos en cada Mundial con sus rivales, no había perdido ningún partido hasta llegar a la final. En esa semana y en ese trayecto hubo una gran campaña anti nuestra nacionalidad, anti-Argentina. Anti-Argentina, sí. Incluso de gente descarada, porque hay argentinos que también son anti-argentinos, Sí. empezando por el presidente de la nación. Pero hay otros en que justifican, ¿no? Justifican toda esta metodología, viven en nuestro pueblo, y hay otros extranjeros que incluso utilizan la universidad pública nacional, que estaban con una campaña, ahora se le están escrachando a todos, porque las redes también tienen eso, de ver gente chilenos que vienen a estudiar, por ejemplo, a la UBA, o brasileros, o de otros países, venezolanos, no todos, pero algunos, en el que venían y estaban en contra de Argentina festejando España y utilizan nuestra educación pública. Genera mucha bronca también, Sí, ¿no? Sí, lógico. Pero hay otro dato que tampoco pasa desapercibido y tiene que ver con la bandera que desplegaron los chicos de la selección argentina cuando se le ganó a Inglaterra. Las Malvinas son argentinas. No fue casual que el gobierno nacional y todo el aparato de la FIFA, etcétera, etcétera, había prohibido, incluso nuestro gobierno nacional, había prohibido y Milei había insultado a la selección, los había tratado de mononeurales con una actitud populista, decían, porque desplegaron una bandera que habían hecho algunos hinchas con la frase "las Malvinas son argentinas". Más anti-argentino que el presidente de la nación con ese accionar, creo que no hace falta pruebas más evidentes, ¿no? Y ayer esto publicó justamente C5N, el efecto Malvinas, porque también surgió ahora una encuesta, fíjate vos, que se hizo a principios del mes de julio, una encuesta muy con un objetivo muy claro en el que la gente trate de no interesarse por las Malvinas, por nuestras Islas Malvinas, que son argentinas, y que solamente pensaran que era un partido, por ejemplo, enfrentarlo a Inglaterra. Hasta eso nos quieren quitar, nuestro sentimiento de patria. Pero le jugó mal porque se hizo una encuesta. Fíjense, no fue solo un partido. El 72.8% afirmó que el triunfo ante Inglaterra en la semifinal fue más que un partido. Solamente un 26% que sigue teniendo el discurso oficial, lo vivió simplemente como una semifinal. Creo que tiene que ver ahí por lo ideológico. El 26% que creo que justamente es la cantidad que hasta ahora sostiene Milei, ¿no? Otra de las placas, fue más compartido. Muy interesante este dato, porque el mismo gobierno mandó a medir, ¿no? Mira, el 65.4% dice el reclamo por la bandera.
Ujú. El 65.4% de los encuestadores creen que el gobierno debería haber defendido el derecho de mostrar la bandera de Malvinas y solo un 29% respaldó la decisión oficial. Claro que sí, porque es algo que sucede en tu país. Vos tenés que defender a tu patria. Sí, pero bueno, Pero este presidente no. específicamente no, con todo lo que está pasando, obvio que no. quiere Todo crear, lo contrario. claro, que nuestra Argentina sea una colonia. De hecho, vamos a seguir hablando del proyecto que tiene que ver con la extranjerización, la venta libre y que vengan y se apropien de nuestras tierras los multimillonarios del mundo, ¿no? Ujú. Otra de las plaquitas de esta encuesta que, por casualidad, hizo el gobierno nacional, mandó a medir, e incluso la figura de Chiqui Tapia, mandó a medir también a Messi, entre otros. Las Malvinas son argentinas. Bueno, ahí vemos cuando Lo Celso, fue el jugador que desplegó esa bandera. Dice, el 83,9% aprobó que el plantel haya desplegado la bandera con la leyenda Las Malvinas son argentinas. Ese fue un momento icónico realmente cuando finalizó el partido de Argentina contra Inglaterra. Bueno, otra de las plaquitas que tiene que ver y que son datos que obviamente incomodan al gobierno nacional. Exacto. El gobierno nacional no se imaginó, creo, este partido o esta semifinal justamente con Inglaterra, pero se daba por sentado que si se llegaba a dar en la semifinal justamente con Inglaterra, iba a haber una pasión nacional. O sea, nosotros tenemos memoria, tenemos historia, y las Malvinas fueron, son y serán argentinas. El 93% Qué dato considera importante la causa de Malvinas. Un 76.1% califica como muy importante, convirtiéndose en un reclamo transversal. ¿Y saben qué? Para este tipo de proyectos políticos, intentan generar una sociedad que no sea pensante, que no sea crítica y que no sienta la pasión, que no sienta la identidad y que no sienta el orgullo del país donde nacimos. Porque ellos quieren un pueblo adormecido. Hay muchos proyectos políticos que justamente instalan esto de que no tenés que hablar fuerte, que no están bien los discursos eufóricos, que no defiendas tus ideas con pasión, porque a partir de ahí generan personas modositas y que siempre están siendo obedientes al poder. Y cuando son obedientes al poder, terminan entregando la patria, entregando a su gente, sus convicciones, etcétera. Porque como dije al principio, al poder les conviene un pueblo ignorante, un pueblo que no sienta, que le dé lo mismo tal o cual proyecto, hasta que le toca a la puerta una crisis económica. Pero que mientras tanto se sobreviva, que no se piense, que no se estudie. Lo que decíamos hace un ratito con Marcela, el tema de los libros no es un dato menor, ¿eh? El tema de los libros, que no se consuman libros, es justamente, está generado porque son caros y porque para el alumno, fíjate, por la crisis le tiene que dar lo mismo usar fotocopias. Yo cuando estaba en la facultad y nos daban la cantidad, los libros que teníamos que leer y no podía comprarme los libros, íbamos a la fotocopiadora y hasta ahora tengo las fotocopiadoras todas escritas. Bueno, pero fue en esa época también, ¿viste? Justamente cuando había un proyecto neoliberal, ¿no? En la que luchábamos por tener el material, por suerte estaba, no sé, el centro de estudiantes, que siempre está para dar una mano solidaria a los alumnos, etcétera. Pero no es un dato menor, ¿eh? Quieren erradicar hasta eso. Volvió eso también, ¿viste? Porque para estos proyectos, los que piensan y los que escriben, los que escriben libros, aquellos que son preparados, profesionales críticos, son un peligro. Porque ellos quieren una sociedad ignorante. Hasta con el fútbol están demostrando eso. Javier Milei no quería a una sociedad que luchara por una causa que nos pertenece a todos y que nos sucedió en 1300, en 1982. Yo tengo a mi hermana que nació en el 82. O sea, hace 40 años. Ni hace tanto. ¿No? Nosotros estábamos en esta tierra, algunos por ahí no, pero las historias con ese criterio, no tenemos que hablar de San Martín
o no tenemos que hablar de que Colón vino y mató a todos nuestros aborígenes, violaron a las mujeres para conquistar. O sea, hay toda una historia que la tenemos que saber, más allá de que se evolucionó después con todos los tratados, etcétera, etcétera. El presidente Milei también había dicho que eso no servía, mostrar la bandera o las letras donde decían las Islas Malvinas son argentinas, porque ellos estaban en un recorrido y en un trámite, como le dicen, diplomático, bla. Eso está muy bien, tiene que hacerlo, pero eso no tiene que dejar atrás la causa Malvinas, que justamente le forma parte del pueblo, que dice las Islas Malvinas son argentinas. ¿Y por qué en este momento era tan importante? Porque en este momento se está atravesando un plan en el que quieren regalar nuestras tierras al mejor postor, que vengan los extranjeros, como digo, y diga, voy a comprar todo Puerto Iguazú donde están las cataratas, y lo pueda hacer. Y que se queden con nuestras cataratas. O que venga acá y diga, Posadas y todo este río Paraná lo compro porque tengo plata. Y lo pueda hacer. Eso está en juego ahora. Todo tiene que ver con todo, y el tema del mundial obviamente dejó muy nervioso al gobierno nacional. Algo que vamos a tener que estar muy atentos a ver qué hacen nuestros senadores el 6 de agosto. Jueves 6 de agosto hay sesión en el Senado, ¿no? Sí, dentro de 2 semanas. Y ahí se va a saber. A ver, los misioneros, ya el gobernador salió a hablar también, a pedir que los misioneros, los senadores misioneros, piensen bien qué es lo que van a votar. Porque bueno, en la provincia tenemos mucho por defender, muchísimo por defender. Bueno, vos sabés que, siguiendo con lo que estamos hablando, faltó terminar la... ¿tenemos otra plaquita? Es ahora. La mirada sobre Milei. Sobre Milei, sí. El 66,2% cree que a Javier Milei le importa poco o nada la recuperación de las Islas Malvinas. Un 31,4% cree que le importa mucho o algo. Para mí no le importa nada. No, para nosotros no. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, que este gobierno también va a pasar, ¿no? Pasan y las islas van a seguir siendo una lucha y una causa hasta que podamos recuperarlas. Las Islas Malvinas, por ejemplo. Pasa y ojalá nos salgan estas leyes donde quieren poner a la Argentina en venta y al mejor postor. Y que nos quedemos después con, no sé, parte de Misiones, parte de otras provincias, ¿no? Bueno, fue una gran batalla, una gran falla simbólica. Las cifras del estudio realizado por CEOP muestran un fuerte desacople entre la sensibilidad popular sobre las Malvinas y la postura del gobierno. Sí. Era lo que estaba diciendo, ¿no? Una cosa es la causa del pueblo, de los sentimientos, el sentirse orgulloso de nuestra patria, y otra cosa son los negocios espurios que se están haciendo desde el gobierno nacional, y que como nunca están tratando de domesticar a una sociedad para que no piense y para que le dé lo mismo. Ustedes saben que una de las preguntas de las encuestas era, ¿prefiere inflación baja y que se recupere las Malvinas? Fíjense cómo eran las preguntas direccionadas. ¿O prefiere que se recuperen las Malvinas y tener una inflación alta? Eso le preguntaban a la sociedad, nos toman de tontos. Porque se supone que un presidente o los dirigentes políticos tienen que luchar por las causas, todas las causas de una patria a la que gobierna. Pero lamentablemente tenemos este presidente que gobierna un país que detesta. Pero lo va a gobernar hasta el 2027. No sabemos qué va a pasar después. Las historias, pasan los presidentes, pero la historia, nuestra cultura y el amor por nuestra patria va a seguir vigente, ¿no? Exacto. Hablando de ese tema, vos sabés, no sé si viste algún posteo, pero Google Maps cambió el nombre
ahí donde está ubicado. Hubo reclamos de la gente, ¿te das cuenta? Sí, fíjate lo lejos que llegó. Fíjate, Bueno, ese ahora es el efecto masivo. No, está buenísimo eso. Y bueno, ahora le puso el nombre Islas Malvinas, porque bueno, también ellos, viste, por ahí, por el desconocimiento que le pasó a mucha gente que por ahí no sabía, viste, que muchos empezaron a investigar ahora, a partir de esta bandera. Claro, el mundo entero. El mundo entero hablando, claro. Y que vos te das cuenta de decir, o sea, ¿por qué es de Reino Unido? ¿Por qué es de Inglaterra? Si está en la Argentina. Sí, sí, sí. Más que obvio, ¿no? Que nos están robando. Así que Por eso fue un acto de justicia ganarlo nuevamente. Me parece que sí. En el partido. Seguimos con el mismo tema. Esto que lo dice un periodista que no es K, dice, esto explica claramente por qué el gobierno puso el grito en el cielo cuando los jugadores de Argentina mostraron la bandera de las Islas Malvinas. Sucede que una empresa de Israel ya acordó con Inglaterra obtener petróleo de enorme reservorio ubicado en las Malvinas. Nos entregaron. Fíjense, esto lo dice el periodista Fabián Doman. A ver. Tema más importante que el gobierno tiene que hablar en este momento. A 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas hay un yacimiento que se llama Sea Lion, león marino. Es un campo petrolífero que se supone tiene una reserva de 800 millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en un reservorio más grande que lo más grande que se te ocurra en el Mar del Norte. ¿De quién es Sea Lion? Sea Lion tuvo muchos dueños a lo largo de su historia. Es un proyecto que tiene, calculo, no menos de 5 años. El proyecto va a durar 35 años. Va a generar alrededor de 4.000 millones de libras esterlinas, 5.000 millones de dólares, de ingresos para las Islas Malvinas. Necesita mucha plata el proyecto, porque inclusive tenés que rearmar Puerto Argentino. Y le vendió la participación, la mayoritaria, el 60% del proyecto, a Premier Oil, para que Premier Oil ponga 1.000 millones de dólares. El proyecto hoy no es inglés, es israelí. Mirá que son 3.000, pero son vivarachos. ¿Cómo la nueva derecha diario que le molesta todo no se enoja de este tema? ¿Cómo la derecha argentina, que supuestamente era tan malvinera, abandonó la causa? Y milita que no haya una bandera de Malvinas en el estadio, porque no saben qué hacer con el tema Navitas. ¿Cómo le explicás vos a la Argentina que tu socio estratégico Israel te viene a afanar petróleo del mar de Malvinas? ¿Cómo lo explicás? Sin pelearte con Israel. Y esto no tiene que ver la cuestión judía, antisemitismo, ni nada, ni sionismo. Corran todo porque no tiene nada que ver. Estamos hablando de Israel, ni siquiera del Estado de Israel. Estamos hablando de una empresa israelí. Si fuera una empresa brasileña diría lo mismo. Así que no me vengan a correr con el origen de la... No. La pregunta para mí debiera ser, buenos días, señor vocero, hubo una pregunta sobre una inversión petrolera en Malvinas que lleva adelante una empresa israelí que se llama Navitas. ¿Ha hablado el presidente argentino con su par de Israel, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre este tema? Es la única pregunta que hay que hacer de cero. El debate está instalado y esto era justamente lo que el gobierno no quería. Todos, hasta me llamó la atención porque lo veo a todos los periodistas y está muy bueno. Yo también quiero esa remera que donde dice las Malvinas son argentinas. Me encanta. Lo vi a Jorge esta mañana, Jorge Curle, con una remera donde decía las Malvinas son argentinas. Y también lo vi a Ángel de Brito, que nada tiene que ver con el mundo, o sea, opina de política, antikirchnerista, sí. Lo sabemos, viste, hace espectáculos, pero que haya salido ayer con un programa con esa remera. Que eso es justamente el efecto que dejó el Mundial, el gesto que tuvo la selección y por el que seguramente fueron sancionados. Algo que hasta ahora no se sabe. No se sabe, no se dice, supongo que lo vamos a saber más adelante, ¿no? Alguno va a hablar. Alguno va a hablar, sospechoso. A mí no me digan que es algo conspiranoico, porque están a las claras. No podemos ser 45 millones de personas pensando lo mismo y todos los periodistas que nos tratan de decir, no fue así, no fue así, no fue así. O sea, todos nos toman de tontos, ¿no?